Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se reunió con la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, en la Casa Blanca. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia ha anunciado la implementación de vuelos especiales para facilitar la evacuación de ciudadanos franceses en Haití, inmerso en una grave crisis política y de seguridad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro japonés, Fumio Kishida, tienen previsto anunciar la reestructuración del comando militar estadounidense en Japón, debido a la creciente influencia de China en la región. Los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron el lunes sanciones contra una empresa y 2 personas vinculadas al régimen chino por ciberataques contra diputados de ambos países. Comenzamos con el desarrollo de la información. Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, se reunió con la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, fortaleciendo los lazos entre ambas naciones en medio de desafíos políticos y migratorios. El respaldo de Estados Unidos a la administración guatemalteca resalta su compromiso con la gobernanza de Arévalo y la atención a la crisis migratoria regional. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se reunió con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Este encuentro representa un respaldo clave de la administración Biden al líder guatemalteco en medio de una transición presidencial complicada. Arévalo, quien asumió el cargo tras unas elecciones disputadas y un proceso de transición amenazado por las élites políticas de su país, busca consolidar el apoyo de Estados Unidos a su gestión. En una rueda de prensa conjunta con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se destacó el apoyo continuado de Washington a la administración guatemalteca frente a desafíos políticos internos y temas migratorios. Entre los temas que se abordaron durante la reunión entre Harris y Arévalo se encuentra el apoyo de Estados Unidos a la gobernanza del guatemalteco y la atención a la crisis migratoria en la región. Guatemala, como punto de salida de migrantes centroamericanos y venezolanos, enfrenta desafíos significativos en este ámbito. La visita de Arévalo a Washington ha sido precedida por la presencia en Guatemala de altos funcionarios estadounidenses, como el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien reafirmó el compromiso de Estados Unidos con una estrategia centrada en abordar las causas profundas de la migración y combatir la corrupción en Centroamérica. El respaldo de Estados Unidos a Arévalo se ha manifestado no solo en gestos diplomáticos, sino también a través de sanciones contra aquellos considerados agentes antidemocráticos y corruptos en Guatemala. Esta alianza bilateral refuerza la posición del presidente guatemalteco como un socio estratégico para Estados Unidos en la región. Cuba enfrenta una crisis económica sin precedentes que ha causado un éxodo masivo de casi medio millón de cubanos hacia Estados Unidos y Europa. Las políticas izquierdistas de la dictadura castrista han generado escasez de alimentos y cortes de energía masivos, lo que ha provocado un aumento de las protestas y del descontento hacia el régimen de Miguel Díaz-Canel. Cuba enfrenta una profunda crisis económica que ha generado un éxodo masivo de casi medio millón de cubanos hacia Estados Unidos y Europa en los últimos 2 años. Esta situación, generada por las políticas izquierdistas de la dictadura castrista, ha provocado una escasez generalizada de alimentos, exacerbada por la apertura de pequeños mercados privados que ofrecen productos a precios internacionales, inaccesibles para la mayoría de la población, cuyos ingresos mensuales oscilan entre 16 y 23 dólares. Las recientes manifestaciones en Santiago de Cuba, donde la población protestó por los prolongados cortes de energía y la falta de alimentos, reflejan el malestar generalizado de los cubanos hacia el régimen liderado por Miguel Díaz-Canel.
Si bien el gobierno cubano ha atribuido la crisis económica a la pandemia de COVID-19, las sanciones de Estados Unidos y cambios macroeconómicos, la grave inflación ha dejado a la isla al borde del colapso económico. El aumento de las protestas y la firme postura del régimen castrista contra cualquier forma de manifestación sugieren una dictadura cada vez más presionada, buscando justificaciones externas para una crisis provocada por sus propias decisiones gubernamentales. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia ha anunciado la implementación de vuelos especiales para facilitar la evacuación de ciudadanos franceses en Haití, inmerso en una grave crisis política y de seguridad. La suspensión de las conexiones aéreas comerciales con Puerto Príncipe ha motivado esta medida, realizada en colaboración con el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Se ha exhortado a los ciudadanos franceses en situación de vulnerabilidad a dirigirse a la Embajada de Francia en Puerto Príncipe, donde se organizará su traslado, y también se ha proporcionado un número de teléfono de emergencia consular para facilitar la comunicación. A pesar de las difíciles circunstancias, la Embajada de Francia en Puerto Príncipe permanecerá en funcionamiento para brindar asistencia y apoyo a la comunidad francesa local, demostrando un compromiso continuo con su bienestar. Simultáneamente, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado el despliegue de una fuerza internacional de seguridad en Haití, en respuesta a la solicitud del gobierno haitiano después de la dimisión del primer ministro Ariel Henry. Esta dimisión ocurrió tras una reunión de emergencia de la Comunidad del Caribe con delegaciones de otros países como Estados Unidos y Francia en Kingston, Jamaica, donde se buscaron soluciones para la actual crisis en el país caribeño. En Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora, ha criticado al Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, solicitando una prórroga de 3 días para el periodo de postulación de candidaturas presidenciales debido a dificultades para inscribir a la candidata Corina Lloris. La Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora de Venezuela, ha emitido una fuerte crítica al Consejo Nacional Electoral controlado por el chavismo, exigiendo una prórroga de 3 días para el lapso de postulación de candidaturas presidenciales ante las persistentes dificultades para inscribir a la candidata Corina Lloris. Según la comunicación enviada al CNE, la solicitud de extensión busca subsanar las violaciones de derecho que han ocurrido en el proceso y permitir la postulación que hasta ahora les ha sido imposibilitada. Denuncia la violación de derechos constitucionales como el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes elegidos. La líder opositora María Corina Machado, ganadora de las primarias de octubre del año pasado, está inhabilitada para competir, lo que ha llevado a la postulación de Corina Lloris. Sin embargo, denuncian que durante el periodo de postulación no se les ha permitido acceder al sistema para obtener el código requerido, dificultando el proceso. Además, la oposición reclama la publicación del cronograma de las elecciones presidenciales en la Gaceta Electoral, algo que hasta el momento no se ha realizado. Esto genera incertidumbre sobre las actividades oficiales previas a los comicios, afectando la transparencia y legitimidad del proceso. La denuncia de la oposición venezolana incluye una alerta sobre las maniobras del régimen de Maduro para impedir la inscripción de Corina Lloris, evidenciando una vez más los obstáculos que enfrenta la oposición en un contexto donde el CNE y el Tribunal Supremo, ambos afines al régimen chavista, limitan las posibilidades de participación de los partidos opositores. Ante estas acciones, el Grupo IDEA ha expresado su preocupación y ha instado a garantizar elecciones libres, justas y competitivas en el país sudamericano, las cuales han estado marcadas por la persecución política contra la oposición y que en las últimas semanas ha aumentado con la detención arbitraria de dirigentes de 20 Venezuela. En Ecuador, el reciente asesinato de la alcaldesa Brigitte García y su colaborador Jairo Lor subraya la creciente inseguridad en el país.
Este trágico suceso se suma a una serie de homicidios de autoridades en los últimos años, evidenciando la urgente necesidad de abordar el problema de la violencia y la inseguridad. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, el crimen organizado sigue representando un desafío significativo. El asesinato en Ecuador de la alcaldesa de Cantón San Vicente, Brigitte García, y su colaborador Jairo Olor es un hecho trágico que resalta la creciente inseguridad que enfrenta el país sudamericano. La policía ecuatoriana emitió un reporte indicando que el domingo encontraron dentro de un vehículo a 2 personas sin signos de vida y con impacto de armas de fuego que posteriormente fueron identificadas como García y Lor. La muerte de Brigitte García, de apenas 26 años, y de Jairo Olor se suma una serie de homicidios de autoridades en Ecuador en los últimos años, lo que pone de relieve la urgente necesidad de abordar el problema de la violencia y la inseguridad en el país. En julio del 2023, el alcalde de Manta, Agustín Cueva, fue asesinado mientras estaba en una obra. Asimismo, en agosto del mismo año, el candidato presidencial Fernando Villavicencio también fue asesinado tras salir de un acto político en Quito, lo que conmocionó al país. Además, Luis Chonillo, alcalde de Durán, estuvo cerca de perder la vida en mayo del 2023, luego de un intento de homicidio donde fallecieron 3 personas. Chonillo, para su suerte, salió ileso, pero desde entonces recibe constantes amenazas de muerte, por lo que cuenta con seguridad permanentemente. A pesar de que, según señala el gobierno, los homicidios han bajado en un 60% en el país, el crimen organizado y los asesinatos a políticos continúan siendo un reto para Ecuador. Recordemos que Daniel Noboa, presidente ecuatoriano, declaró el estado de excepción en todo el país, incluidas las cárceles, debido al aumento de criminalidad y los asesinatos, además de la destacada fuga del líder de la banda criminal Los Choneros, Adolfo Macías, alias Fito. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. Según el Financial Times, Estados Unidos y Japón han acordado reestructurar el comando militar estadounidense en el país asiático para contrarrestar la influencia regional de China. Esta reestructuración busca mejorar la planificación operativa y los ejercicios militares en respuesta a las tensiones en la región del Asia-Pacífico. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro japonés, Fumio Kishida, tienen previsto anunciar la reestructuración del comando militar estadounidense en Japón con el fin de contrarrestar la creciente influencia de China en la región, según informó el periódico Financial Times. El anuncio se realizaría en la Casa Blanca el próximo 10 de abril, durante la visita formal de Kishida al país norteamericano. Este plan tiene como propósito fortalecer la planificación operativa y los ejercicios militares entre ambas naciones. Esto debido al aumento de las tensiones entre China y otros países de la región del Asia-Pacífico. Aunque la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado no han emitido comentarios al respecto, se espera que el plan también refuerce la capacidad militar de Japón, que se ha comprometido a duplicar su gasto en defensa y adquirir misiles avanzados. La eventual reestructuración del Pacto de Seguridad entre Japón y Estados Unidos representa una alianza estratégica que fortalece la relación entre ambos países. Los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron sanciones contra una empresa y 2 individuos vinculados al régimen de Xi Jinping en China por actividades cibernéticas maliciosas dirigidas al organismo electoral británico y legisladores de ambos países. Se identificó a Xiao Guangzhong, Ni Gaobin y una empresa de Wuhan como los responsables de los ataques cibernéticos, supuestamente asociados al grupo de ciberespionaje APT-31, afiliado al régimen chino.
El viceprimer ministro británico, Oliver Dowden, confirmó los ciberataques durante un discurso en el Parlamento, destacando que las acciones pretendían comprometer la integridad de las instituciones democráticas y parlamentarias, algo que finalmente no consiguieron. Las sanciones implican la congelación de activos y la prohibición de viajar para los sancionados, lo que les impide realizar transacciones financieras o ingresar al Reino Unido. Dowden afirmó que el embajador chino deberá rendir cuentas por la conducta del régimen de Xi Jinping en estos incidentes. Aunque los medios británicos informaron sobre el acceso a servidores con datos de 40 millones de votantes, la Comisión Electoral señaló que gran parte de esta información ya era pública. Oliver Dowden aseguró que los intentos de interferir en la democracia británica no tuvieron éxito, pero destacó la gravedad de los ataques y la necesidad de tomar medidas contra la ciberamenaza. Nos vamos a España, donde el expresidente del gobierno español, José María Aznar, ha criticado la alianza de Pedro Sánchez con los partidos independentistas, acusándolo de complicidad en el deterioro del Estado de Derecho del país. Las declaraciones de Aznar sucedieron tras la aprobación de la polémica ley de amnistía en el Congreso, impulsada por el gobierno de Sánchez en colaboración con los partidos independentistas catalanes. El expresidente del gobierno español, José María Aznar, afirmó que la amnistía no es la última medida que afectará el constitucionalismo en España. Señaló que la siguiente será la consulta de autodeterminación de Cataluña para lograr su separación de España. Estas iniciativas, según Aznar, forman parte de una política destinada a desmantelar la Constitución y destruir el Estado de Derecho en el país. En una entrevista con el portal El Debate, Aznar describió la situación actual de España como una expansión del anticonstitucionalismo y destacó que la nación ibérica está sufriendo un daño profundo y duradero, causando un grave destrozo al Estado de Derecho. Además, señaló que el presidente actual, el izquierdista Pedro Sánchez, no está siendo extorsionado por los independentistas, sino que se ha aliado con ellos, convirtiéndose en cómplice de aquellos que destruyen al país. Las declaraciones de Aznar sucedieron luego de aprobarse la controvertida ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, una iniciativa que perdona los delitos de aquellos que participaron en la ilegal independencia de Cataluña. La controvertida iniciativa fue impulsada por el presidente de gobierno izquierdista y el PSOE, en acuerdo con los partidos independentistas catalanes, con el objetivo de mantener a Pedro Sánchez en el poder. El vocero del Partido Popular, Borja Semper, criticó al socialista Pedro Sánchez por volver a activar el proceso independentista catalán. Agregó que España está atrapada, por un lado, por los intereses de Puigdemont y de Junqueras, y por otro, por supuesto, por los de Sánchez. Escuchemos ahora sus declaraciones. La triste realidad es que la salud del gobierno de España, la política española, depende de lo que diga una fugada de la justicia desde Ginebra, lo que diga el señor Junqueras o lo que diga otro fugado de la justicia desde Waterloo. España entera depende de esto y no depende de los intereses de los españoles, porque Pedro Sánchez depende de lo que digan y lo que le digan y le dicten desde Waterloo, desde Ginebra o desde la sede de cualquier partido independentista. Por eso lo que estamos asistiendo hoy es a la vuelta, al punto cero, al inicio del proceso independentista. El Estado de Derecho y la sociedad catalana desactivaron el procés y Sánchez lo vuelve a activar. Esta es la realidad ante la que nos encontramos hoy. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Regresamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Estefanía Álvarez.
Muchas gracias, Renato. Comenzamos con nuestra información deportiva contándoles que el futbolista peruano Raúl Ruiz Díaz ha dejado una huella imborrable en la historia del Seattle Sounders al convertirse en su máximo goleador de todos los tiempos, superando al destacado Freddy Montero con un total de 80 goles. El nombre de Raúl Ruiz Díaz quedó marcado en la historia del Seattle Sounders de la MLS, tras haber alcanzado 80 goles, siendo esta marca en el enfrentamiento contra el San José, donde Ruiz Díaz anotó un penal con su característico estilo a la panenca, consolidando su estatus como ídolo del club. Tanto Seattle Sounders como la MLS no pasaron por alto este logro histórico. El club homenajeó a Ruiz Díaz con una representación artística de la pulga y su icónico tatuaje de una corona, simbolizando su reinado como máximo goleador del equipo. Mientras tanto, la MLS elogió la habilidad goleadora del delantero peruano, reconociendo su contribución al fútbol estadounidense. El camino de Ruiz Díaz en Seattle Sounders comenzó en el 2018, cuando fichó como futbolista franquicia procedente del Monarcas Morelia de México. A pesar de su éxito en Seattle Sounders, Ruiz Díaz no ha sido convocado recientemente a la selección peruana bajo el mando del entrenador Jorge Fossati. La selección de Canadá aseguró su lugar en la Copa América 2024 al vencer a Trinidad y Tobago por 2-0 en el repechaje de la CONCACAF, convirtiéndose así en el último integrante del Grupo A. La selección de Canadá derrotó 2-0 a Trinidad y Tobago y clasificó a la Copa América, que se jugará en los meses de junio y julio. El encuentro, que se disputó en el Estadio Toyota de Texas, fue dominado por la escuadra de la hoja de Maple, quienes sellaron su clasificación con goles de Shairin Larin y Jacob Scheisburg en el segundo tiempo. Con este resultado, Canadá se une a Perú, Chile y Argentina en el Grupo A del torneo, enfrentando a este último en su debut el martes 25 de junio. Esta será la primera vez que Canadá participe en la Copa América, ya que declinó una invitación anterior en el 2001 debido a compromisos en la Copa de Oro. La selección paraguaya se vio afectada por la suspensión del partido amistoso programado contra Rusia en Moscú, debido al atentado en la capital, que dejó un saldo trágico de al menos 133 fallecidos. Esta situación altera los planes de preparación del combinado guaraní, ya que este partido era el único programado en la fecha FIFA y hasta el inicio de la Copa América en junio en Estados Unidos. La suspensión del amistoso obliga a los jugadores a regresar a sus clubes y reagruparse más adelante en la previa del torneo continental, generando malestar en el país debido a la falta de organización. Paraguay se encuentra actualmente en la 7ª posición de las eliminatorias, en zona de repechaje, con 5 puntos en 6 partidos disputados. En la Copa América, la albirroja enfrentará a Brasil, Colombia y Costa Rica en el Grupo D. Además, junto con Argentina, la selección paraguaya representará a Sudamérica en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y el Club Vasco da Gama enfrentó recientemente una sacudida significativa tras su eliminación en las semifinales del torneo Carioca a manos del Nova Iguazú, equipo de la Serie D de Brasil. Esta sorpresiva derrota fue seguida por el cese del director deportivo Alexandre Matos, quien había tenido un conflicto con el capitán del equipo, Gary Medel. La relación entre Matos y el plantel no era buena y su enfrentamiento con Medel en la sala de reuniones del club fue un factor determinante en su despido. Matos, quien había sido designado hace algunos meses, nunca logró establecer una relación positiva con el directorio del club. Incluso en la presentación de Pablo Galmades, Matos expresó su frustración al señalar que la última palabra no era la suya. La directiva estaba preocupada por los movimientos de Matos, especialmente después de que mostrara interés en unirse a la Confederación Brasileña de Fútbol como gerente de selecciones. Además, las dudas sobre su capacidad se intensificaron tras perder la oportunidad de fichar al delantero Andrés Silva en una negociación con Sao Paulo. Este episodio deja al Vasco da Gama en una situación complicada, ya que tendrá que reestructurar su equipo directivo en medio de la decepción por la eliminación del torneo y la incertidumbre sobre el futuro del equipo. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino,
un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.